concepto de anomalía y de umbral de exploración lleva implícito el hecho de que debemos tener un valor normal, una concentración básica de los elementos que para una litología o para un grupo de litologías específicas no lo vamos a considerar como anómalo. Este valor es el llamado background o rango normal o valor de fondo. No es necesariamente un valor, puede ser un rango, porque si tenemos distintas litologías puede haber variaciones significativas, de hasta un 10-20% del valor del fondo, con respecto al valor mínimo y máximo de un valor de fondo. ¿Ya? Y es el rango, el valor o el rango normal de concentración de un elemento o elementos en un área que excluya las muestras mineralizadas, entendiendo como muestras mineralizadas aquellas que tienen concentraciones anómalas del elemento. Recordemos que en el caso de los elementos metálicos, para la mayoría de los elementos, cuando estamos hablando de depósito de concentraciones anómalas, estamos hablando de concentraciones por sobre 100 veces el rango normal. Entonces, el valor de fondo debería estar al menos unas 50 o 100 veces bajo la anomalía y un rango entre 1 y 50 bajo el umbral de exploración. Cuando conocemos condiciones anómalas, tenemos que establecer los valores del background contra los cuales estos pueden ser comparados, ¿ya? Y los valores del background, el valor de fondo, se pueden determinar para cada elemento, para cada área, para cada tipo de roca, suelo, sedimento y agua. Es decir, los valores de fondo en un mismo espacio, en un mismo terreno, en una misma zona geográfica, en una misma propiedad minera, no van a ser los mismos para las rocas que para los sedimentos o para la vegetación, por ejemplo, o el suelo. Van a ser necesariamente diferentes porque los procesos que conllevan a la distribución de los elementos en estos materiales naturales concentran los minerales de distinta manera. Entonces, tenemos que tener en consideración que los valores de fondo van a variar dentro de los rangos espaciales, van a variar dependiendo del material que se esté analizando y van a variar de un elemento a otro. Obviamente no podemos esperar tener el mismo valor de fondo para el hierro, que generalmente es mucho más abundante, que para el oro o para el cobre. Obviamente el valor de fondo del oro va a ser muchísimo más bajo que el valor de fondo del cobre y que el valor de fondo del hierro en prácticamente todas las litologías existentes. No vamos a tener esa variación, nunca vamos a tener que el valor de fondo del oro sea muchísimo más alto que el del cobre. Es muy difícil, porque el oro nunca es tan abundante. Lo mismo, por ejemplo, con el uranio. Los valores de fondo del uranio son en general muchísimo más bajos que los valores de fondo del cobre o del hierro, en la mayor parte de las litologías existentes. Entonces, nosotros cuando sabemos que tenemos algunas condiciones anómalas, cuando encontramos valores muy altos de un elemento, tenemos que definir rápidamente para poder encontrar los límites de esta anomalía, tenemos que definir de manera precisa y exacta cuál es el valor de fondo. ¿Ya? Sí, puede ser fácil encontrar un valor anómalo, tanto en una muestra de suelo como en una muestra de roca, como en una muestra de sedimento de drenaje. Sin embargo, ese valor anómalo de por sí no nos indica cuáles son las dimensiones probables de un yacimiento en profundidad o en las cercanías, digamos. No nos indican cuáles son las dimensiones de esta concentración anómala del elemento o del compuesto. Por lo tanto, tenemos que encontrar los límites, porque los límites definen el volumen de esta concentración y el volumen es el que finalmente determina si hay un interés económico en esa concentración o no. Entonces, por eso es que una vez detectada una anomalía, se tiene que definir un valor de fondo con el que podamos contrastar esta anomalía y definir los límites de la zona de concentración elemental o mineral específica. Por eso es que es tan importante el valor de fondo, tanto más importante que la anomalía es determinar el valor de fondo. Así le damos un volumen específico, un área específica a la concentración anómala. Acá tenemos un ejemplo de donde tenemos valores umbrales y valores de fondo. Tenemos un gráfico aquí arriba que muestra en una unidad no especificada el contenido metálico
y tenemos un umbral llamado umbral regional y un umbral llamado umbral local. Entonces, el valor de fondo estaría dado por los valores mínimos que están aquí abajo y corresponden en general a la roca no mineralizada. Lo vemos acá, esto es la roca mineralizada, este es el cuerpo de mena y esto es una mineralización pervasiva pero débil, es decir, que se encuentra homogéneamente distribuida pero es bastante más débil, que la concentración es muchísimo menor que en el cuerpo de mena. Entonces, dependiendo de la escala, nosotros podríamos definir el umbral que indica que existe una concentración significativa del elemento y luego un umbral que defina que la concentración es muchísimo más alta, mucho más anómala y que por lo tanto podría constituir un cuerpo mineralizado. Entonces, los umbrales, no existe necesariamente solo un umbral, también pueden haber umbrales regionales y umbrales locales. El umbral regional entonces es donde tenemos una zona amplia mineralizada y el umbral local donde tenemos una zona más restringida con mayor concentración del elemento. Y tenemos un valor de fondo para la roca no mineralizada, es decir, esta que no contiene nada, que estaría dado acá por estos valores más bien mínimos. ¿Ya? Como no hay unidades, no puedo especificar cuáles son, pero estaría por aquí abajo. Entonces, con este valor de fondo nosotros ya podemos empezar a contrastar la anomalía. Es decir, cuando salimos de estos valores de fondo ya sabemos que estamos en zonas anómalas. Ahora, como hay una mineralización que primero es débil y que después es más importante, entonces tenemos dos tipos de umbrales, digamos, uno más amplio, más regional, y otro que es más local y que nos define ya más bien el cuerpo de mena. Entonces, es así como se ejemplifica más gráficamente que la anomalía es un valor relativo, que el valor de fondo podría ser un valor absoluto, pero va a depender de la litología, y que los umbrales también son relativos y que pueden cambiar en términos de la distribución regional y local de los elementos. Veamos acá nuevamente el gráfico que habíamos visto anteriormente cuando definimos qué era lo que era la anomalía. Y aquí vamos a contrastar los umbrales, los valores de fondo y ya la anomalía como tal. Entonces tenemos la situación de un cuerpo de mena bajo la superficie, no expuesto, digamos, que está en profundidad, y sobre él una dispersión de estos elementos en la capa de suelo. El cuerpo de mena estaría rico en oro y generaría sobre él una mineralización, una concentración anómala de oro en el suelo, pero esta vez ya más disperso. En el cuerpo de mena verde se infiere que el oro está más concentrado que en el cuerpo café, donde está la capa de suelo. Entonces, los valores de fondo corresponden a estos intervalos rosados que identifican a la roca sin mineralización, es decir, con valores normales de oro, que estarían en este caso en torno a la unidad. Luego tendríamos el umbral regional, donde encontramos una mineralización de oro, ya, es decir, una concentración un poco más anómala de oro, pero que está incluso disperso, digamos. Si nosotros no muestreáramos en esta zona del centro, digamos, podríamos pensar que este sería la anomalía completa y que esto estaríamos viendo entonces que este sería el cuerpo mineralizado o el cuerpo que tiene la concentración anómala de oro. Entonces, podríamos quedarnos con este modelo en profundidad. Sin embargo, si se aplica un muestreo más sistemático, con zonas equidistantes, con distintas metodologías, podemos llegar a encontrar aquí debería ser el umbral local, que está mostrado en celeste, y que corresponde a lo que vendría a ser el cuerpo de mena, que ya tiene una concentración mucho más alta de oro. Entonces ahí es donde podemos definir que esta anomalía es una anomalía local en un contexto donde hay una dispersión más amplia del oro. Por el contrario, si nosotros hiciéramos una muestra acá, una directamente sobre el cuerpo de mena y una en la roca no mineralizada, consideraríamos que esta anomalía podría ser más bien regional, y que los valores podrían ser mucho más altos de lo que realmente son. Por eso es que se requieren hacer estos estudios sistemáticos que nos permitan definir
mucho mejor los límites de las mineralizaciones que estamos buscando. Vemos que esto implica, en la generación de este histograma, implica que se ha tomado muestra en cada uno de estos puntos. Y no solo una muestra, sino que varias muestras. Porque así nos dan los valores, los distintos tipos de valores. Entonces, así como definimos los umbrales, los valores de fondo, los umbrales regionales, los umbrales locales, y a partir de los umbrales locales ya definimos valores anómalos completos que deberían estar indicando posiblemente mineralización. Vamos a ver más adelante que estas anomalías que se pueden encontrar en los suelos no necesariamente corresponden a cuerpos mineralizados y que podrían ser anomalías falsas o anomalías no significativas, es decir, que no representaran realmente que exista una concentración económicamente interesante del elemento bajo la superficie. Bien, ahora, hemos visto con los ejemplos anteriores que el umbral en general no va a definir un depósito mineral y no tiene una relación alguna con lo que es llamado la ley de corte, que es la concentración del elemento metálico que hace económicamente rentable la explotación de un mineral. ¿Ya? Voy a volver a la diapositiva anterior y vamos a ver que el umbral acá, el regional sobre todo, está indicando que existe una zona que potencialmente puede ser interesante desde el punto de vista económico porque tiene una concentración por sobre el valor normal de oro. Sin embargo, es posible que la concentración ahí de oro sea tan baja, aunque más arriba de lo normal sea tan baja, que aunque saquemos todo ese material y tratemos de concentrar el oro, el costo de tomar el material y concentrarlo va a ser tan alto y la recuperación del oro tan baja que igualmente no sea económicamente rentable. Entonces no tiene relación con definir una mineralización y mucha menor relación tiene con lo que es la ley de corte. ¿Ya? Nunca un umbral va a definir por sí solo un valor que permita decir que un elemento es rentable o que una concentración de elementos es económicamente rentable o no. Entonces, este valor lo que hace es destacar las zonas que son potenciales de contener una alta concentración de los elementos de interés, es decir, discernir entre los valores de fondo y los valores de concentraciones mayores. Ahí es donde está el umbral. El umbral es donde se dice desde aquí arriba yo tengo una concentración que vale la pena considerar porque es más alta que la concentración normal y podría estar indicando que abajo, bajo esta superficie o en esta zona específica, yo tengo quizás un depósito mineral o un depósito que concentra un elemento de manera específica que va a ser económicamente rentable. ¿Ya? Entonces eso es el umbral. Recordemos entonces, el valor de fondo es el valor normal, donde tenemos una muestra no mineralizada. El umbral, y en general el umbral regional, muestra concentraciones bajas de un elemento, pero que están por sobre el valor no mineralizado, es decir, ya indican una concentración un poco más anómala. Los umbrales locales, dentro de este umbral regional, pueden señalar zonas que tienen aún mayor concentración del elemento y que muchas veces pueden ser ligadas a la existencia de un cuerpo mineralizado en profundidad. No necesariamente lo van a hacer, pero muchas veces sí conllevan a que uno pueda definir que bajo estas zonas anómalas, por sobre los umbrales locales, podamos definir que hay cuerpos mineralizados en profundidad. Veamos algunos ejemplos de valores de fondo y valores umbrales más o menos generales que se podrían definir independientes de las litologías. Sin embargo, estos rangos de valores de fondo y umbrales son son variables. Nosotros habíamos visto que eran variables. Entonces tenemos valores para el calcio sobre los 33.000 ppm para estar valores umbrales, del carbono sobre los 230, el zinc sobre los 2 ppm bastante bajo, el oro, las 3 partes por billón podrían considerar 0,003 ppm podría considerarse un valor normal, digamos, que luego lleve a, digamos, un valor umbral. El molibdeno 1,5 ppm, el cromo 100 ppm, veamos el cobre 50 ppm en algunos sectores podría considerarse como el valor de fondo, pero en otras litologías puede ser mucho más alto, digamos,
el flúor 600 ppm, el fósforo 900, el hierro, veamos que es su valor de fondo normal sería 4, alrededor del 4% para que podamos definir un umbral de exploración interesante. El litio 30 ppm, el magnesio 17.000 ppm, magnesio 1000 ppm, y el uranio tiene también un valor de umbral bastante bajo, que podría estar alrededor de en algunos casos del 2,5 ppm, el torio 10 ppm, el titano 4400, la sílice sobre el 30% para que podamos definir que es un valor interesante. En algunos casos, el sodio el 2,5 ppm, el plomo bastante bajo, igual que el torio, 10 ppm, y veamos el platino, que es aquel que tiene la concentración de valores umbrales muy baja, que es 0,005, es decir, 0,5 partes por billón. Estas concentraciones son tan bajas en general que los valores umbrales también pueden ser significativamente bajos, significativamente muy por debajo de los límites de detección de varios métodos analíticos. Por eso que hay que utilizar métodos analíticos muy específicos para poder encontrar mineralizaciones de platino, porque la mayoría de las técnicas analíticas no los distinguen. Vemos de nuevo un ejemplo de valores de fondo y valores umbrales para el contenido de molibdeno en ppm, y que muestra aquí las distintas muestras que se han tomado en un radio de aproximadamente 27 kilómetros, y vemos que el valor de fondo en este caso estaría dado alrededor de 1 ppm. Volvamos para acá, el molibdeno tenía un valor de fondo, un valor umbral de fondo que podría ser 1,5, y en este caso el umbral regional para el molibdeno se determinaría en el momento en que comienza las principales anomalías. Esto se obtiene en general con valores estadísticos. Aquí es un valor gráfico que se ve, pero luego vamos a ver cómo se hace con valores estadísticos. Podríamos determinar un umbral regional alrededor de los 4 ppm, y luego un umbral local que define ya una mayor concentración del molibdeno alrededor de los 10 ppm y llegando incluso hasta los 22-23 ppm. Entonces, así podemos determinar las diferencias entre lo que sería el valor de fondo, que es 1,5 en el molibdeno, luego un umbral regional que implica una cierta dispersión, pero ya más concentrado el elemento alrededor de un 4-4,5%, y el umbral local que ya lleva implícito una importante concentración del elemento bajo esa zona o en la cercanía de esa zona, de los kilómetros en este caso entre 13 y 19 kilómetros en el diámetro, digamos, que estarían por sobre los 10 ppm y hasta los 22-25 ppm. Serían ya las anomalías que destacan zonas potencialmente interesantes desde el punto de vista económico para explotar molibdeno o algún elemento o algún tipo de yacimiento que tenga molibdeno dentro de sus componentes. Entonces, ya que hemos visto que determinamos los contenidos, los valores de fondo, los valores umbrales, y a partir de ellos definimos anomalías que nos permitirán establecer que tenemos concentraciones interesantes de un elemento en la cercanía, estamos introduciendo nuevamente otro concepto que es muy importante, que es el concepto del muestreo. Yo les había hablado en una diapositiva anterior de la importancia que tiene, además de aplicar protocolos muy estrictos para el control de calidad de las técnicas analíticas, también es muy importante realizar protocolos de muestreo y tomas de muestras que sean muy sistemáticas y que permitan obtener la mayor cantidad de muestras aleatorias, es decir, que todas las muestras tengan la misma posibilidad de entrar dentro de las campañas de exploración geoquímica. Obviamente esto no es fácil en la naturaleza, va a depender de las condiciones de terreno, pero es necesario hacer el muestreo lo más aleatorio posible. Y otra cosa significativa en las campañas de prospección geoquímica es el volumen de muestras que se maneja. No basta con tener 2, 3, 4 muestras con altos valores de cobre, eso podría, o algún otro elemento, eso podría no tener ningún significado desde el punto de vista económico. Podríamos estar dando un par de vetillas interesantes, una concentración en un suelo interesante, incluso podríamos estar determinando ciertos
contaminaciones o concentraciones por actividad antropogénica y no estar realmente identificando mineralización si es que tenemos pocas muestras. Mientras mayor sea nuestro volumen de muestra, mientras mayor sea la malla de muestra, más probabilidades de obtener buenos valores de fondo, buenos valores de umbrales y destacar anomalías vamos a tener. Entonces, lo que se necesita para determinar los valores de background o de fondo de un área es tener un gran número de muestras de materiales, de distintos materiales ojalá, que sean analizadas geoquímicamente. ¿Ya? Estos materiales pueden ser suelos, sedimentos de arroyo, rocas entre otros. Pero las muestras mineralizadas en este caso deberían ser excluidas o consideradas separadamente. Entonces, necesitamos un gran volumen de muestras para destacar umbrales y anomalías y necesitamos un gran volumen de muestras para determinar valores de fondo. Los valores de fondo tampoco pueden ser determinados con pocas muestras, porque si tenemos variaciones litológicas significativas, entonces vamos a tener variaciones en los valores de fondo significativos. Vimos ya en las tablas que un mismo elemento puede estar muy deprimido en ciertas litologías y ser muy abundante en otras. Y las variaciones litológicas pueden ocurrir en escalas de pocos kilómetros. Por lo tanto, es necesario tomar un buen volumen de muestra para determinar los valores de fondo. Y luego tomar un volumen de muestra importante para determinar los valores umbrales y los valores anómalos. Entonces, vamos a revisar aquí algunos de los aspectos principales, vamos a hacer un resumen de algunos de los aspectos principales de la prospección geoquímica. Entonces, la prospección geoquímica tiene como principal su base en la utilización de herramientas geoquímicas para la determinación de concentraciones anómalas de elementos, es decir, de depósitos minerales. Entonces, parte de la base de analizar muestras de materiales naturales sólidos, líquidos, gaseosos. Para que este proceso sea confiable o entregue resultados que sean confiables, se requiere que las muestras sean tomadas de la mejor manera posible. Y ahí entra el término de la teoría del muestreo, que se aplica muchísimo más ya en procesos bastante industriales o de extracción como tal de los elementos, pero que también es necesario aplicarlo en terreno, dentro de las campañas de exploración. Y esta teoría del muestreo lo que intenta hacer es minimizar los errores en el muestreo para tomar una muestra que sea lo más aleatoria posible, es decir, que sea lo más equiprobabilística posible y lo más representativa posible del entorno en el cual se encuentra. De manera que nosotros sepamos que las concentraciones que estamos tomando son representativas de su entorno, de un entorno espacial que podría ser unos cuantos centímetros, unos metros o unos kilómetros. Entonces, es necesario que la muestra siga un protocolo bastante estricto para poder determinar que efectivamente es aleatoria y que no estamos tomando algo que es más vistoso que otras muestras. Luego están los protocolos en la química analítica para realizar un buen análisis que tenga una buena precisión y una buena exactitud. Luego está el control de calidad de estos análisis que se hace en general a posteriori, es decir, luego de los análisis se hace un control de calidad. Y finalmente están los resultados que entregan estos análisis y su interpretación en base a la información geológica que existe u otros métodos que se hayan aplicado finalmente. Ahí, en este caso, el tratamiento de los datos y los resultados incluye también la estadística y los valores. Otra esfera de la composición química está determinada por la interpretación de los resultados, porque no se requiere solamente conocer los valores de los elementos, es decir, obtener resultados analíticos no es lo único que es importante en la prospección geoquímica, ya que la composición, como hemos visto, la composición de los materiales es en realidad una respuesta a procesos naturales que pueden ser de origen primario o secundario. Es decir, primario es cuando se forman las rocas, digamos, o secundario es cuando estas son de alguna manera alteradas o dispersadas. Estos procesos pueden ser geológicos y biológicos y determinan los patrones de dispersión primaria y secundaria que vamos a revisar con mayor detalle más adelante. Entonces, si nosotros aplicamos una malla de muestreo y obtenemos resultados analíticos
en cualquier parte, en cualquier sector, a cualquier escala, digamos, el sector geológico espacial, no vamos a poder interpretar correctamente esos resultados si no tenemos conocimiento de cuáles son los procesos que podrían concentrar ciertos minerales o dispersarlos. Entonces, eso hay que conocerlo a priori y es lo que nos sirve, es la base que nos permite interpretar nuestros resultados. Si sabemos que estamos frente a procesos biológicos, exclusivamente o también con exclusivamente geológicos o también con una componente biológica, si sabemos si estamos hablando de dispersiones primarias o secundarias, vamos a tener diferentes concentraciones de minerales, si sabemos en qué tipos de litología nos encontramos y qué es lo que esperamos como valores de fondo o no, o anomalías, todos esos elementos hay que conocerlos a priori para poder interpretar. Y por lo tanto los resultados analíticos no son válidos por sí solos, requieren la complementación con otros conocimientos para poder llegar a interpretaciones válidas. Entonces, dentro de estos procesos geológicos o biológicos que son cíclicos, que se producen repetidamente en un periodo de tiempo, tenemos como implicancia directa en la distribución de los elementos el fraccionamiento geoquímico progresivo. ¿A qué se refiere el fraccionamiento geoquímico? A la preferencia de ciertos elementos por ingresar a materiales geológicos o no hacerlo dependiendo de los procesos que se produzcan para generar estos materiales geológicos. Un ejemplo claro del fraccionamiento geoquímico es lo que ocurre en las rocas ígneas. Cuando nosotros tenemos un magma, un fundido silicatado a alta temperatura, y este fundido comienza a cristalizar, existe una serie, la llamada serie de Bowen, que ustedes ya la deben haber conocido en los módulos anteriores, que determina que hay minerales que cristalizan primero y otros que cristalizan en las últimas etapas. Los minerales que cristalizan primero van a tener una cierta composición, porque hay ciertos elementos que ingresan más fácilmente a las redes cristalinas y hay otros elementos que les cuesta ingresar a las redes cristalinas, entonces se quedan en los fundidos silicatados. Esto es un tipo de fraccionamiento geoquímico, es decir, el primer mineral que cristaliza de un magma tiene una composición bastante diferente al último mineral que cristaliza de ese mismo magma. Bastante diferente. Las concentraciones de elementos en uno y en otro son muy variables. Y eso es el fraccionamiento geoquímico. Eso ocurre a muchos niveles. También en términos de las soluciones hidrotermales y cómo incorporan elementos a las nuevas, a las rocas preexistentes, cómo ciertos minerales podrían preferir ingresar en procesos biológicos o no ingresar en procesos biológicos, o movilizarse cuando existen soluciones acuosas o no movilizarse, cómo ciertos elementos pueden, de cierta manera, tienen isótopos más pesados que podrían ingresar a ciertas fases minerales y otros no, como en el caso de los isótopos estables, por ejemplo, los isótopos más pesados del oxígeno se quedan en la fracción sólida y en la fracción acuosa por sobre la fracción de vapor, y así sucesivamente. Y ese fraccionamiento geoquímico es progresivo, es decir, no ocurre el fraccionamiento que se genera en las rocas ígneas, no se detiene ahí. Si esas rocas ígneas son sujetas a otros procesos en superficie o metamórficos, habrá más fraccionamiento de los elementos que ya estaban separados en distintos minerales. Entonces, vamos a generar sistemas, procesos con una evolución bastante compleja y que se puede repetir en el tiempo, o puede no repetirse, sino que sobreponerse de distinta manera en el tiempo unas con otras, traslaparse, ¿ya? Además tenemos distribuciones geoquímicas heterogéneas que pueden ser temporales, es decir, que en algún momento podemos tener concentración de elementos en un lugar y luego ya no tener ese elemento tan altamente concentrado, y podemos tener también distribuciones geoquímicas espaciales, es decir, tenemos un elemento en un entorno no significativamente diferente, podemos tener en algunos lugares concentrado un elemento y en otros lugares muchísimo más reducida su abundancia. Entonces vemos que en general el sistema geológico, el sistema terrestre, es un sistema muy complejo, generado por muchísimos procesos que es difícil repetir en las condiciones superficiales, en el fondo, en las condiciones del laboratorio. Por lo tanto, las interpretaciones de la distribución de los elementos no son interpretaciones triviales.
no son interpretaciones directas ni fáciles de hacer y pueden estar sujetas a ciertos márgenes de error importantes, sobre todo porque uno no puede ver cuáles son los procesos que pasan bajo la superficie o a varios kilómetros bajo la superficie. Entonces, el entendimiento, el acercamiento lo más preciso posible a la manera en que se generaron los diferentes ciclos geológicos y biogeoquímicos que llevan a determinar distribuciones heterogéneas de los elementos, permite hacer interpretaciones más confiables. Por lo tanto, por eso es necesario tener un conocimiento geológico bastante acabado, geológico y también un poco físico y termodinámico de los lugares de las zonas que se están estudiando para poder interpretar los resultados. Y finalmente tenemos que, en el caso de la dispersión secundaria, vamos a ver después qué es lo que significa esto de la dispersión secundaria, es muy importante para en la prospección geoquímica, pero no nos vamos a detener ahora en el significado específico, pero vamos a ver que los procesos geológicos supérgenos, es decir, aquellos que se producen en el ambiente oxidante por sobre el nivel de las aguas meteóricas, y aquellos procesos biológicos tienen una interacción significativa entre el medio, entre lo que sería la litósfera, la geósfera más superficial, la hidrósfera y también la biosfera. Es decir, y un medio puede afectar al otro y viceversa. Entonces tenemos una interacción muy dinámica que cambia mucho en el tiempo y que puede determinar para ambos lados cambios significativos en la distribución de los elementos. Entonces, y el medio ambiente en general está compuesto por los materiales geológicos y la hidrósfera y la biosfera, es sensible a cambios que pueden ser naturales o artificiales. Y esos cambios, que pueden ser mínimos, digamos, pero igual pueden tener una incidencia significativa en la distribución de los elementos, que es lo que nos interesa finalmente en la prospección geoquímica. Entonces, es necesario entender cómo los procesos geoquímicos se producen en el medio ambiente, cómo cambian y cómo los ciclos biogeoquímicos pueden alterar los ciclos geológicos, los ciclos hidrológicos pueden alterar componen parte del sistema geológico y del sistema biológico. ¿Ya? En este caso, la interpretación de los procesos tampoco es trivial, porque hay muchísimos factores involucrados, hay muchísima evolución temporal mucho más rápida. La evolución temporal de los procesos supérgenos es muchísimo más rápida que la variación temporal de los procesos endógenos, de los procesos que ocurren en altas profundidades. Las escalas de tiempo son muchísimo más cortas. Entonces, podemos tener una intervención de estos sistemas supérgenos y del medio ambiente en escalas de tiempo mucho más cortas que para procesos más profundos. Y eso puede influir directamente en la distribución de los elementos y por lo tanto tiene un significado especial para la prospección geoquímica. Entonces teníamos estas cuatro esferas: la esfera de seguir un adecuado protocolo y una adecuada técnica analítica, la esfera de comprender bien los fenómenos geológicos que existen para poder interpretar los resultados, la esfera de saber bien cómo los procesos geológicos que ocurren en profundidad pueden determinar la distribución de los elementos y afectarla, la distribución normal de los elementos, y finalmente la esfera de cómo los procesos supérgenos y de la biosfera pueden a su vez redistribuir estos elementos que ya habían sido fraccionados preferentemente por procesos geológicos. Entonces, si tenemos un conocimiento de esos cuatro, un dominio de esas cuatro esferas, digamos, estamos llevando a cabo una adecuada prospección geoquímica y podemos tener interpretaciones que sean válidas y que nos lleven a conocer de buena medida cuál es el volumen aproximado de un depósito mineral. Entonces, para todo esto no es necesario que un solo profesional, digamos, pueda manejar todos estos aspectos. En general, la multidisciplinaridad entre geólogos, gente que trabaja en el medio ambiente, ingenieros, geoquímicos y los geoquímicos de prospección pueden llegar a establecer, entender muy bien estos procesos y lograr hacer interpretaciones bien fiables. Entonces, ahora que hemos visto los principales conceptos de la prospección geoquímica, vamos a entrar un poco más en detalle en los procesos y cómo reconocemos las diferentes concentraciones, los procesos que llevan a las concentraciones o dispersiones de los elementos
y cómo podemos nosotros identificar esto mediante ciertas técnicas de muestreo y de analíticas que nos permitan definir finalmente concentraciones interesantes de elementos. Vamos a hacer entonces ahora revisiones sobre los conceptos de dispersión primaria y secundaria, vamos a volver a los términos de anomalía, los ambientes de dispersión, los conceptos de elementos traza, los contrastes geoquímicos y también vamos a terminar finalmente, vamos a ver las principales técnicas de prospección analítica y vamos a terminar viendo cuáles son los resultados, cómo se interpretan los resultados, cómo se representan y cómo se interpretan los resultados. Entonces vemos que vamos a ver ahora lo que corresponde a la dispersión primaria y secundaria. ¿Por qué es importante la dispersión primaria y secundaria? Porque estas definen cómo se van a concentrar los elementos. Y es finalmente esta concentración la que en la prospección geoquímica uno identifica la concentración o la distribución heterogénea de los elementos, y a partir de esta distribución uno interpreta qué es lo que ha ocurrido en el pasado y por qué ha ocurrido esto o por qué podría haber ocurrido esto, y según este modelo, dónde podría estar la mayor cantidad de él o los elementos que nos interesan económicamente. Por eso conocer si los ambientes son de dispersión primaria y secundaria es importante para saber qué procesos estaban involucrados en esta distribución heterogénea de los elementos. Bien, partimos con la dispersión primaria, que se refiere a la distribución geoquímica de elementos producto de procesos formadores de mena o roca. Los procesos formadores de roca nosotros ya lo hemos revisado en capítulos anteriores, son aquellos que generan las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Sabemos que las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias tienen distintos contenidos de ciertos elementos. Por lo tanto, estos procesos ya están generando una dispersión de los elementos. Los elementos de las rocas máficas ígneas no son los mismos que los elementos de las rocas carbonatadas, calcáreas, magnésicas, rocas químicas sedimentarias. Entonces, como conocemos estos procesos, sabemos que estos son procesos de dispersión primaria, es decir, generan la distribución de los elementos en el mismo momento que están generando las rocas. Asimismo, existe una dispersión primaria de los elementos formadores de mena. Sabemos que las menas, que en este caso están determinadas para menas metálicas, pero también el concepto también puede ser utilizado para minerales o recursos no metálicos, se forman junto con las rocas o se forman como un proceso posterior por la intrusión de fluidos, generalmente de fluidos y fluidos hidrotermales, en un proceso posterior, o también por concentraciones como gravedad o difusión, pero principalmente por fluidos hidrotermales. Entonces, en estos procesos formadores de mena, en que concentramos ciertos elementos y generamos depósitos, eso también se llama una dispersión primaria. Aunque no coincida con la formación de la roca, también se llama dispersión primaria, porque es la dispersión que ocurre cuando se está formando el cuerpo mineralizado. Cuando se está formando la roca o cuando se está formando el cuerpo mineralizado, ahí son los patrones de dispersión primaria, porque esa dispersión primaria está generando una concentración de elementos específica. En el caso de los minerales formadores de roca, la concentración no es tan importante de los elementos, pero en la mena sí estamos generando inmediatamente concentraciones muy altas de un elemento específico. ¿Ya? La dispersión primaria en general es el resultado de la actividad hidrotermal cuando estamos viendo la generación de un depósito hidrotermal. Y esta dispersión primaria ocurre junto o cercana a la formación del depósito mineral, que era lo que habíamos visto. También los alcances de la dispersión primaria asociados a depósitos minerales, los alcances espaciales, obviamente que están limitados a los contactos o los límites del mismo depósito mineral. ¿Ya? Entonces, el movimiento de los fluidos de las rocas es bastante variable y por lo tanto el patrón de dispersión primaria no necesariamente refleja la forma del cuerpo de mena o del depósito. Obviamente tenemos un patrón de dispersión primaria de ciertos elementos. Si tenemos un cuerpo de mena, tenemos concentración de un elemento específico, pero en la formación de este depósito
no solamente hay concentración del elemento que económicamente es importante, digamos, también podemos tener concentración de otros elementos mediante los procesos de alteración hidrotermal o algún otro tipo de procesos tardimagmáticos o de variación de fluidos intersticiales, procesos de diagénesis, etcétera. Podemos tener concentraciones de otros elementos que no necesariamente son el elemento específico que finalmente va a ser económicamente rentable. Entonces, estos fenómenos también son parte de la dispersión primaria y también producen patrones de dispersión, es decir, patrones específicos de distribución de los elementos. Y esos patrones no necesariamente coinciden con los cuerpos de Mena. Pues, obviamente están muy ligados, están espacialmente bastante ligados, pero no necesariamente son los mismos. ¿Ya? Y la extensión del patrón va a depender de la naturaleza de la roca de caja y de aquellas cercanas, siendo mayor en rocas altamente porosas. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nosotros podemos tener un cuerpo de mena específico en un lugar y podemos tener una dispersión o un contenido anómalo de los elementos, incluso alejado del depósito mismo, como habíamos visto en los ejemplos anteriores cuando tratábamos de ver umbrales regionales y umbrales locales. Si la roca en la que se emplaza un cuerpo de mena por una alteración hidrotermal o algún otro fenómeno posterior a la formación de la roca es altamente porosa, entonces vamos a tener una mayor circulación de fluidos y em, un mayor espacio para producir la dispersión o la concentración anómala de un elemento específico. Entonces, mientras más porosa sea una roca, mayor amplitud del patrón de dispersión primaria vamos a encontrar. Es decir, mayores concentraciones anómalas en un espacio mucho mayor podemos llegar a encontrar si las rocas son porosas. Que si las rocas no son porosas, ahí en general los fluidos se van a canalizar en, en, en sectores muy definidos y la capacidad que tengan los fluidos o el proceso que esté generando la mena de afectar a la roca de caja más allá de los límites de su circulación va a ser muy poco, a diferencia de cuando sí tenemos una roca más porosa. Veamos algunos ejemplos de dispersión primaria que nos vamos a concentrar, sí, acá en los ejemplos que vamos a ver en la dispersión que se produce dentro de depósitos minerales específicamente. Después vamos a revisar una tabla con todos los procesos primarios donde se incluyen procesos formadores de roca, pero aquí vamos a concentrarnos principalmente en los depósitos minerales. Tenemos entonces las etapas de formación de un sulfuro masivo. Los depósitos de sulfuro masivo son depósitos que se generan sobre la corteza oceánica en el mar, cercanas a los lugares donde se genera volcanismo submarino, las dorsales oceánicas, por ejemplo. En esas zonas tenemos altos gradientes geotérmicos, es decir, desde las cámaras magmáticas hacia la corteza superior hay altos gradientes de calor y las rocas están bastante fracturadas. Estas rocas de la corteza oceánica que están en contacto con el agua por la naturaleza de los cambios de temperatura cuando el magma obstruye, digamos, y se encuentra con el agua de mar, están en general muy fracturadas. Y por esas fracturas el agua de mar puede percolar. Y puede percolar hasta zonas bastante profundas a medida que percola y se puede acercar y circula convectivamente y se puede acercar a las cámaras magmáticas, sube su temperatura y en ese camino va extrayendo una gran cantidad de minerales solubles desde las rocas de caja, desde la corteza oceánica y va incluyéndola en los fluidos. En algunos casos, después de alejarse de las fuentes de calor, el agua mar puede volver a ascender hacia la superficie de la corteza oceánica, es decir, tratar de volver a encontrarse con el mar, y los descensos bruscos de la temperatura al volver a salir a la superficie, pero la superficie en contacto con el agua de mar, provocan precipitación de los metales y otros minerales que el agua ha ido lixiviando en su camino. Estas concentraciones de minerales que se producen en los llamados vents o fumarolas exhalativas, digamos, bajo el mar, que se conocen, se han visto fotos, son principalmente sulfuros de plomo, zinc, fierro y cobre, y además acompañados en algunos casos por sulfatos y sílice. Entonces generan unas chimeneas volcánicas que se pueden extender por un par de metros desde la base de la corteza oceánica, desde la base del mar, digamos, de la topografía marina.
la batimetría marina. Entonces, tenemos acá que en las etapas, el modelo teórico de la formación de los depósitos de sulfuro masivo, indica que en las primeras etapas, cuando llegan soluciones de baja temperatura, al ponerse en contacto con el agua del mar, van a precipitar principalmente plomo, zinc y anhidrita, un sulfato, anhidrita con sulfato. Y las menas van a ser esfalerita, galena, pirita y baritina o anhidrita, si es bario, baritina y anhidrita, si no tiene necesariamente bario. Con la evolución del sistema, uno puede tener y la depositación de sílice en las partes extremas, con hierro también. A medida que aumenta la temperatura, comienza esta depositación de sílice. Luego vienen soluciones que están a una temperatura entre 300 y 350 grados Celsius, y esas soluciones contienen cobre disuelto y por lo tanto precipitan cobre cuando entran en contacto con la superficie, digamos la zona más fría.